Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos, estamos de regreso con ustedes acá en nuestro panel del día de hoy. Además estábamos ahí adelantando sin ir más lejos los temas que vamos a estar abordando durante esta jornada. Lo primero, saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy. Isidora Abarca, secretaria de Educación de la Juventud del PPD y secretaria de Organizaciones también de este mismo partido. ¿Cómo estás, Isidora? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Súper. Y también está en el panel del día de hoy Constanza Schneider, investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública y presidenta además de Siempre por la Vida. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? Todo Muchas gracias muy bien. por la invitación. Oiga, gracias a ambas por estar acá con nosotros y poder ir entrando en estas temáticas que hemos propuesto para el día de hoy con un enfoque bien parlamentario, como les decíamos, porque son distintas mociones que se han estado revisando durante estos días. Un dolor de cabeza no menor ha sido el voto obligatorio. Recordemos que hemos estado siguiendo con atención las conversaciones, las tratativas para sacar adelante este voto obligatorio con sanciones, porque en la Cámara, ya lo habíamos comentado, se votó, se aprobó, pero sin sanciones a propósito de, al menos desde la perspectiva del Ejecutivo, el no haber podido tal vez conseguir el consenso necesario en torno al voto extranjero, que es un tema que quieren legislar y se quiere sacar adelante y que forma parte de una reforma constitucional, aparte de lo que es concretamente este voto obligatorio. En el Senado se va a reponer, se espera reponer lo que son las sanciones, las multas asociadas a no ejercer el voto a propósito de lo que se está sacando adelante y pareciera que se están acercando las posiciones también desde la perspectiva de las Express en lo que tiene que ver con dar a conocer cada una de las propuestas. Me quiero quedar con ustedes para ir haciéndole seguimiento a lo que tiene que ver con esta votación. Yo quiero ahí también citar algunas de las opiniones que se han ido planteando al alero de esta discusión. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, estuvo de hecho reuniéndose el día de ayer con la ministra Express Macarena Lobos para ir acordando un itinerario. Pareciera que en los tiempos hay cierta diferencia. Desde el presidente de la Cámara está la intención de poder sacar adelante lo antes posible efectivamente este evento legal para su regreso a la Cámara, pero por otro lado desde el oficialismo pareciera que se están dando un rango un poquito más amplio, incluso la primera quincena de octubre. Eso yo quiero también ponerlo sobre la palestra a propósito de lo que se ha estado publicando, y lo otro obviamente el tomarse en serio esto a la luz de que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Me quiero quedar con ustedes para ir conociendo también sus opiniones. Isidora, cuéntame un poquito cómo ha estado siguiendo este tema. Súper, igual en la nota también citaban a nuestro presidente de partido, Jaime Quintana, y él hablaba sobre que esta multa se excede. Es muy alta, no solo para la clase media, sino que también para los más pobres de este país, que va desde los 36.000 pesos a los 203.000 pesos. Exacto. Que era lo que también se advertía en la discusión en la Cámara de Diputados, que fue uno de los elementos que también marcó harto el tema de que no se avanzara ahí. Que es una multa muy excesiva y que no llega al acuerdo. También se toman harto el punto del voto extranjero y bueno, yo me puse a leer y es bien sorpresivo también que en Chile se pueda votar con 5 años de residencia cualquier extranjero, siendo que en otros países, en el resto del mundo eso no pasa. Uruguay tiene mínimo 15 años de residencia para poder votar elecciones presidenciales. La mayoría de los países los extranjeros pueden votar por alcaldes, por gobernadores, que es bastante lógico porque es mucho más, es local y realmente puede hacer un cambio. Pero que un extranjero que lleva 5 años viviendo en el país pueda decidir también por el presidente con el que vivimos todos los chilenos, yo lo encuentro, yo no estoy de acuerdo al menos la postura. Esta persona que lleva 5 años no nació acá, no se crió acá, no enterró a sus padres en un cementerio chileno, no tuvo su primer trabajo acá en Chile, y al día siguiente después de votar se puede ir. Puede volver, puede ir, no es alguien que vive el día a día y tiene un amor grande por Chile. Constanza, voy contigo también para que me vayas contando tu apreciación, no solamente de lo que ha sido este transitar del proyecto, que ha sido bien tempestuoso, por decirlo de alguna manera,
sino que además los puntos que se han establecido. Ahí Isidora traía a colación también las miradas que se están haciendo desde el oficialismo, los montos, y por otro lado este elemento que va aparejado y que lo ha planteado el Ejecutivo, que es importante sacar adelante, que tiene que ver con el voto extranjero. Se ha planteado desde el gobierno, plantearlo desde los 10 años, en lo que tiene que ver con el arraigo. Cuéntame también cuál es tu óptica. Perfecto, sí, es un tema que, como tú decías, ha sido bien tormentoso como la tramitación. Y claro, también tenemos como el deadline de que tiene que estar listo antes de las elecciones. Entonces, eso le pone mucha más presión a la tramitación del proyecto. Lo que mencionaban de los montos, yo creo que, a ver, si bien es un monto alto, el llegar hasta los 103.000 pesos por la multa, no es un monto que se impone arbitrariamente, o sea, es una multa por no ir a votar. Y existen justificaciones para personas que lo necesitan, personas que están más lejos de los 200 kilómetros de su local de votación, personas enfermas, personas que tienen motivos de fuerza mayor para no ir a votar, están exentas de pagar la multa. Por lo que yo creo que el monto a pagar no es una cuestión que deba como alejarnos de poner una multa en sí, porque finalmente no es algo que las personas arbitrariamente tengan que pagar, sino que si no van a votar, si no cumplen con el deber cívico, tienen una consecuencia que es pagar la multa. Eso por un lado. Y lo otro, lo del voto extranjero, a mí me llama mucho la atención este cambio en la izquierda de pasar a darle más derechos a las personas extranjeras a de repente empezar a restringir los derechos. O sea, recordemos que la teoría de la no regresividad de los derechos proviene justamente de la izquierda. Quizás esto es un poco técnico, pero es una teoría simplemente que establece que una vez que se han concedido derechos a las personas, no se puede retroceder en ellos. Y esto lo ha planteado mucho más fuertemente la izquierda en nuestro país, hoy día oficialismo. Entonces ahora a mí me llama la atención al menos de que se quiera buscar en retroceder los derechos de las personas extranjeras en cuanto al voto. Y otro punto que tocáis ahora, que es, claro, estas personas no nacieron en Chile, no trabajaron en Chile o no tuvieron su primer trabajo en Chile, pero acá lo que importa es la mirada hacia futuro. Cuando uno vota por el presidente, está votando por la persona que va a dirigir el país durante los próximos 4 años, no por quien ya dirigió el país. Entonces, si son personas que tienen el deseo de quedarse en Chile, de establecerse permanentemente en Chile, y que es lo que se demuestra cuando llevan más de 5 años en el país, no es que se vayan a ir al otro día después de votar. O sea, son personas que llevan un tiempo en Chile y que por lo tanto se entiende que tienen una proyección de futuro acá. Me parece bastante lógico que puedan elegir las autoridades de nuestro país y que puedan elegir quién va a ser el gobernante los próximos 4 años, considerando que ellos van a estar viviendo acá. Si seguimos aplicando esa lógica, las personas del extranjero no deberían poder votar, porque son personas que no están en Chile, que no tienen proyección de vivir en Chile y que están decidiendo por las autoridades acá cuando no están en nuestro país. Entonces, me parece que hay ahí como un poco de incoherencia en cuanto a la argumentación. Isidora, varios puntos. El tema de las incoherencias ahí que planteaba Constanza en torno a lo que han sido las posturas o planteamientos históricos desde la izquierda. Ella daba cuenta de aquello en torno, por ejemplo, al tema de los derechos adquiridos. Ahí te dejo espacio también para que haga los contrapuntos necesarios. Y por otro lado, lo que tiene que ver con los montos. Ahí Constanza daba cuenta de que hay de alguna manera causales cuando no se puede ejercer el voto y que efectivamente quedarían fuera de esta multa. ¿Cómo ves también esos argumentos que nos ha entregado recién? Sí, partiendo por el tema de la multa, pensar que el monto es bajo es no estar aterrizado o no vivir en la realidad de la mayoría de los chilenos, en que esa cantidad de dinero puede causar un cambio muy distinto en un mes al otro. O sea, se puede pagar una cuenta o no con esa suma de la multa. Y que no siempre, claro, todavía esta multa también se lleva al juzgado y cada caso es particular. Yo lo entiendo perfectamente, pero también qué pasa con las personas que no pueden ir a ese día a excusarse, que tienen la excusa, no pueden ir a excusarse y después van a la multa. Son muchos también los casos que arbitrariamente han tenido que pagar demasiado dinero. Que acá no se dice que no se pague la multa, porque claro, no es porque sí, es porque no ejercieron su derecho a voto. Su derecho y su deber a voto, pero tiene que ser regulada y tiene que ser un monto mucho más accesible a que no cambie la economía de todo el mes. Y con respecto a los derechos de los extranjeros, yo no veo tanta similitud entre lo que la izquierda propone de los avances en los derechos a que tengan que establecerse en un país para poder votar.
No, yo no creo que sea retroceder en derechos, sino que bien es que si la persona extranjera quiere votar en Chile, bueno, que lleve más de 15 años, que pague impuestos todos los años, que se establezca en Chile, no que lleve 5 años y que después pueda volver o irse. ¿Tú marco referencia a lo que se plantea de 10 años por el Ejecutivo, por ejemplo? Sí. Yeah. Constanza, vuelvo contigo. Sí, un primer punto muy para aclararlo solamente. Yo no dije que la multa era baja, dije que la multa era una consecuencia por no cumplir con el deber cívico y que, por lo tanto, no es una cuestión arbitraria. No creo que sea un monto bajo, el tope máximo de 1.5 UTM, pero sí existe para las personas que tengan esta, como explicación plausible de por qué no fueron a votar, la exención de la multa. Creo que eso es conveniente dejarlo bien claro. Y lo que yo explicaba de la regresividad de los derechos es que justamente personas que impulsaban que se les diera más derechos a los migrantes, ahora por algún motivo que creo yo que es de conveniencia electoral, no quieren que voten los extranjeros en nuestro país a menos que lleven más de 10 años. Por eso hablo yo de la regresión de los derechos. Ahí entramos a algo que ha estado presente en esta discusión y que es el tema de qué manera, o al menos la proyección que se hace de la manera que podrían votar los extranjeros en el país. Misma discusión se dio cuando se entregó el derecho a voto a los chilenos en el extranjero. También algunos decían esto va a favorecer a los sectores de centro izquierda. En fin, ¿es valedero quedarnos con estos diagnósticos o esas proyecciones? No sé cómo lo ves tú, Isidora. Yo veo a una derecha muy necesitada de este voto obligatorio para los extranjeros. Veo que están tensionando todo para que salga antes de las elecciones. Yo creo que es porque lo necesita. No veo otra explicación. ¿Es plausible eso, Isidora? ¿Constanza? Mira, no sé si es porque lo necesiten o no. Siempre que discutimos estas cuestiones, y yo creo que ya lo he mencionado antes acá, es porque hay un interés electoral, y esto es de izquierda y derecha. O sea, no hay que tapar el sol con un dedo pensando que todos lo hacen por la bondad humana. Existen intereses electorales y siempre que se votan estos proyectos de ley, existen en la izquierda y en la derecha proyecciones que también van guiando cómo votan las personas dentro del Congreso. Por lo mismo, obviamente que cuando las proyecciones son más favorables a un sector político que al otro, se va a tender a ir a ese sector político. Ahora, yo creo que dista muchísimo de la necesidad de la derecha del voto obligatorio extranjero. Yo creo que simplemente tenemos que enfrentar una realidad como país. Somos un país que está recibiendo muchas personas del extranjero, sobre todo de la región latinoamericana, y por lo tanto tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Y así como nos hemos hecho cargo de esa realidad en otros frentes, como la educación, la salud, brindándole a estas personas educación, los niños de personas extranjeras, aunque sean personas ilegales en Chile, esos niños van al colegio en Chile y van a colegios municipales. Esas personas se atienden en los consultorios en Chile, tienen acceso a la salud. Entonces yo creo que eso mismo, que nosotros estamos protegiendo a estas personas que vienen a nuestro país, también tenemos que darles la opción de que puedan votar en las elecciones y que puedan decidir quiénes son los gobernantes en los 4 años futuros. Obviamente que no todos los extranjeros, se tienen que regular los requisitos. O sea, eso yo creo que es desde un mínimo. Tienen que haber ciertos requisitos para que las personas puedan votar, que hayan ingresado legalmente a este país, que estén avecindados, que tengan cierta cantidad de años viviendo acá, que paguen los impuestos, como mencionaban, etcétera, que lo hace uno más de los ciudadanos, porque el presidente no es solamente de los chilenos, es de todos los que habitan territorio nacional. Obviamente, Isidora, te dejo espacio ahí para hacer los contrapuntos que estimes necesarios, pero además quiero entrar en el tema del timing, en qué momento estamos también legislando. Esta discusión se ha estado dando desde hace bastante tiempo, lo del voto obligatorio. Y llama la atención, yo creo, al electorado, a la ciudadanía, que efectivamente nos hayamos dado tanto tiempo para tratar de sacar adelante esta propuesta, con todos los bemoles y con todos los argumentos que se han estado entregando desde las distintas colectividades y en este caso desde la perspectiva parlamentaria. Pero me da la impresión de que el tema de los tiempos nos siguen jugando malas pasadas. ¿Cómo lo ves también, Isidora, aquello? Que ahí yo creo que hay responsabilidad de todos lados. Claro, yo creo que no se ha podido llegar a acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo, la izquierda siempre ha estado de acuerdo con el voto obligatorio y tampoco estamos en contra de los extranjeros voten. Solo que pedimos una mayor evidencia y credibilidad de que van a vivir en el país. Y yo no creo que eso sea pedir de otro mundo.
y el tema de un monto accesible. Yo no creo que sean parámetros de otro mundo o a nivel mundial que sean distintos. Son bastante parecidos a los parámetros mundiales. En la mayoría, incluso en los países de Europa, los extranjeros ni siquiera pueden votar por presidente o por primer ministro, solo por gobernadores en algunos casos. Por lo que creo que si bien siempre se dan muchas vueltas y puede pasar de comisión a comisión el proyecto de ley, yo le espero que tal vez esté antes de las elecciones. Que es la aspiración, claro, que tienen una gran cantidad también de representantes a nivel político. Constanza, también hablemos de los tiempos, el timing. Sí, el timing es como apresurado, porque tenemos que, como lo veníamos diciendo, la tramitación ha sido bastante tormentosa. Entiendo yo que el timing ahora está pensado para que máximo esté aprobado el proyecto la primera quincena de octubre. La quincena de octubre, ese es como el objetivo, pero ahí hay también diferencias en cuándo sacarlo adelante. El presidente de la Cámara decía, ojalá sea antes que esto. Tenemos diferencias ahí con el enfoque. Sí, el presidente de la Cámara, Castro, decía que ojalá salga rápido. También se mencionaba que estaban pidiendo nuevamente audiencias y que eso también sería un mecanismo para dilatar la tramitación. Y ojo que también, aunque se hizo una negociación, yo creo que eso igual da bastantes garantías de que la tramitación va a ser rápida. Ahora se tienen que poner en tabla y eso también depende del mismo Senado, de la misma Cámara Alta. Por lo tanto, también a veces hay un poco de tensión en eso. Pero yo creo, al menos que habiendo el acuerdo político y que dado que ya se llegó a acuerdo sobre la multa y que el resto está en orden, debería tramitarse dentro de los plazos que tienen presupuestados. Ahora bien, también hay semana distrital, entonces eso como que atrasa las cosas. Entonces, pero yo creo que la primera quincena de octubre no es un plazo alocado, yo creo que es bastante razonable. Sí, de hecho ahí el diputado Castro daba cuenta de la posibilidad de hacer una sesión especial una vez que se saque adelante en el Senado, que debería tener también un trámite bastante más rápido del que ha tenido por lo menos en la Cámara de Diputados, y ahí lograr conseguir los tiempos necesarios para sacarla adelante. Isidora, Constanza, les dejo tiempos finales para cerrar ideas antes de irnos a la pausa. Isidora. Sí, solo decir que que nosotros nos vamos a bailar al tiempo de la derecha. Si esto tiene que salir después de las elecciones, saldrá después de las elecciones. Nuestro timing y nosotros no vamos a negociar solo porque quieren que salga antes de la derecha. Nosotros tenemos nuestros propios tiempos y así la comisión lo estimará, dentro de los plazos que la comisión lo estime, pero si se atrasa, nosotros nos vamos a mover todo porque la derecha quiere que se apruebe el proyecto antes de las elecciones. Incluso sé que sale sin multa, porque eventualmente podría ocurrir aquello. Claro. Constanza, también para cerrar ideas. Sí, creo que sería un desacierto que salga sin multa, por ejemplo. Como también creo que no tiene ningún sentido querer sacar el proyecto de ley después de las elecciones. O sea, si es un proyecto de voto obligatorio, creo yo que no tiene mayor no tiene mayor importancia si lo empezamos a sacar después. Y lo que sí ahora refleja muy bien un poco la mentalidad, o sea, de la izquierda, digamos. Si están buscando llamar a audiencia es porque también lo quieren dilatar. Y esto de bailar al ritmo de la derecha, bueno, la izquierda también tiene un ritmo y por algo lo quieren sacar después de las elecciones presidenciales, más allá de que la derecha necesite del voto extranjero. Yo creo que la izquierda necesita que el voto extranjero no sea aprobado y por lo mismo quieren dilatar la tramitación hasta después de las elecciones. Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel de Enlace USACH. Hoy día junto a Constanza Schneider, investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto República, también presidenta de Siempre por la Vida, y además con Isidora Abarca, secretaria de Educación de la Juventud del PPD y secretaria además de organizaciones de este mismo partido. Estábamos adelantándoles que vamos a estar además con enfoques parlamentarios y en este caso también hablar un poco de lo que ha sido la tramitación del proyecto de eutanasia. De hecho, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general por 3 votos contra 2 este proyecto el día de ayer. La iniciativa establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objetivo de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal o incurable y que definitivamente va a poder
poder continuar la tramitación en particular. Los votos en contra fueron de los senadores de derecha Francisco Chaguán, de RN, Sergio Gaona, de la UDI, y ahora el proyecto en trámite, además recordemos que corresponde a 4 mociones refundidas, más la indicación presentada por el Ejecutivo. Dentro de las enmiendas presentadas por el gobierno se establece un comité de garantía y evaluación que velará por el cumplimiento de requisitos aplicando estándares médicos y científicos en cada caso, además de dotar de garantías a pacientes, médicos y personal sanitario, reconociendo la objeción de conciencia y la seguridad para quienes acompañen a los pacientes en esta decisión. También hubo algunas opiniones. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, valoró que estamos muy complacidos de que efectivamente se haya aprobado la idea de legislar, porque pensamos que los chilenos estamos preparados para entregar un debate responsable y serio respecto de la eutanasia. Es alguno de los puntos que quedaron también de manifiesto en estas opiniones, en este caso de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Yo quiero entrar de inmediato en la discusión sobre este tema, ya iremos citando también algunas de las opiniones. Uno de los más citados y que además es uno de los impulsores es el diputado liberal Vlado Mirosevich, que estuvo conversando sin ir más lejos más temprano con Daniela Figueroa y Alejandro Guiller en línea 1, dando cuenta además de su óptica de la manera en que ha estado avanzando este proyecto de ley. La altura con la que se lo han tomado también algunos parlamentarios independientes de su mirada religiosa, pero me quiero quedar también con las opiniones de ustedes para ir también sacando adelante este panel del día de hoy. Constanza, cuéntame un poquito cómo has estado también siguiendo esto. Perfecto. Ya, a ver, el proyecto de eutanasia lleva harto rato en el Congreso, o sea, es una refundición de varios proyectos de ley, pero algunos de ellos vienen desde el año 2011 incluso. Ha sido una cuestión que se ha tomado harto tiempo y que bueno, ahora no llama para nada la atención que ahora el gobierno le haya puesto urgencia, porque básicamente era parte de sus promesas de campaña y parte de su agenda valórica. Entonces, eso explica el por qué la tramitación se haya acelerado justamente ahora hacia el final del gobierno. La eutanasia yo creo que tiene varios problemas. El proyecto, o sea, la eutanasia en sí misma tiene un problema que es no menor, que es acabar con la vida de una persona. ¿Cuáles son los motivos de por qué se acaba con esta vida? Yo creo que es más o menos indiferente, porque claro, se parte diciendo que es simplemente en enfermedades terminales, con dolor intratable, con dolor extremo, pero hemos visto que en los países que se ha aprobado la eutanasia, esas son las principales causales y después se va ampliando. Y existen personas que solicitan la eutanasia por depresión, que es una cuestión perfectamente tratable, o por enfermedades que tienen tratamiento médico, pero que las personas prefieren simplemente optar por la eutanasia. Entonces, o por ejemplo, que pasa que a veces se aprueba simplemente para mayores de edad, pero después se va ampliando hasta menores de edad que no tienen que tomar la decisión con sus padres, sino que la pueden tomar solos. Entonces, cada vez se va volviendo algo más y más peligroso. Por otro lado, la eutanasia atenta directamente contra el fin mismo de la medicina. El fin de la medicina es salvar las vidas, es tratar enfermedades y curar enfermedades. Obviamente que esto no es absoluto y que no todas las personas se puede salvar su vida porque la muerte es irremediable, pero no por eso tenemos que nosotros acelerar el proceso de muerte o garantizar que estas personas van a morir y proporcionarles directamente la muerte. Entonces, los dilemas éticos que enfrentamos con la eutanasia no son menores. Las personas que creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural nos oponemos a esta práctica porque creemos que no es lo más humano. Claramente, las personas que tienen un acompañamiento, ya sea médico, espiritual, psicológico, un acompañamiento integral, tienen un mejor morir. Y eso no se garantiza a través de la eutanasia, se garantiza a través de los cuidados paliativos, del acompañamiento de los familiares, del acompañamiento del equipo médico. Y otro elemento que también puede ser importante considerar a la hora del debate es que los países que tienen eutanasia, las personas empiezan a desconfiar de su personal médico, empiezan a desconfiar del equipo médico. Eso genera una gran barrera y creo que es algo que mencionaban los decanos en la carta que se presentó hace unos días, los 7 decanos de las facultades de medicina, que mencionaban esto. O sea, la eutanasia no es la mejor alternativa porque tiene varias complicaciones y no es simplemente el garantizar
una muerte indolora o una muerte digna, que es el eufemismo yo creo mal utilizado para esto, sino que también tenemos que considerar que tiene muchos contras y que no es lo que nos hace más humanos como sociedad al momento de tratar las enfermedades. Isidora, voy contigo también para conocer un poquito tu óptica sobre este debate que se ha estado dando, dentro además de, yo mencionaba la mirada que se ha dado a partir de encuestas. Pulso Ciudadano a finales de julio mostró apoyo ciudadano a la eutanasia, con 70,9% de los consultados muy de acuerdo o de acuerdo con la idea, lo que también de alguna manera es bueno ponerlo sobre la mesa. Y lo otro importante, lo que tiene que ver con desde qué perspectiva se está votando por los parlamentarios. Hoy día más que nada en esta entrevista, Vlado Mirosevich daba cuenta de que parlamentarios, aún siendo católicos o profesando religiones, en algunos aspectos pusieron por sobre sus creencias el ser diputados de la República, apelando también a lo que es el Estado laico. No sé cómo ves también tú ese punto, y obviamente te dejo espacio para hacer los contrapuntos de lo que planteó Constanza. Sí. Con Constanza concuerdo con hartos puntos, pero no con todos. ¿Puedes sacar un poquito más tu micrófono, que no te escuchábamos? Ahí sí. Ya, súper. Enfatizar de que este proyecto de ley es enfocado en personas con enfermedades terminales y muy dolorosas. Claro, según Constanza está mal utilizado el término una muerte digna, pero yo creo que todos los que hemos tenido un familiar, una madre, un hijo, un abuelo con una enfermedad terminal dolorosa, no queremos eso para nuestra familia, no queremos, claro, también hablaba de un acompañamiento psicológico, espiritual, pero ¿dónde está el acceso también a eso? Porque no es fácil mantener a una persona con ese tipo de enfermedades y poder tenerle un psicólogo, un guía espiritual y todas las cosas que dependen también de los cuidados de estas personas. No es tan simple de decir no, que tenga un acompañamiento para que esto sea más llevadero en el tiempo. El PPD ha sido pionero desde los 2000 en estos temas. Siempre hemos hablado de dentro de la cartera progresista, siempre hemos llevado este tipo de temas a legislar. Y claro, yo estoy de acuerdo con que hay tratamientos que pueden suprimir el dolor y yo pienso personalmente de que esta es una medida extrema, es la última medida que se debe ocupar. Claramente el gobierno y la medicina debe avanzar hacia tratamientos que mejoren la calidad de vida de las personas que están con una enfermedad terminal, que sea la última opción una eutanasia. Obviamente, nosotros no queremos que la gente muera, nosotros no queremos que la gente tenga dolor, pero sí que lleven un mejor, que se avance en la medicina para que lleven un mejor vivir. Y como medida extrema ocupar la eutanasia. Hay muchos reportes en muchos países que sí tienen la eutanasia que yo también critico. O sea, en Canadá la gente pobre de Canadá prefiere ir a la eutanasia a seguir viviendo porque no pueden vivir. O gente que, claro, por depresión lleva la como que pasa por la eutanasia, pero es muy tratable la depresión. Yo en ese punto estoy muy de acuerdo en que es una medida extrema. Es una medida extrema en que solo se debe ocupar en casos muy específicos y que la legislación debe ser muy, muy aguja, tiene que estar tiene que estudiarse muy bien el caso para tomar esta decisión. No es una decisión, yo creo, tampoco fácil para la persona que la toma. Así que ese es mi punto de vista. Sí, Constanza, varias cosas. Obviamente te dejo ahí espacio para hacer los contrapuntos, pero además quiero volver a traer a colación lo que se plantea por parte del diputado Mirosevich, el dejar de lado un poco las creencias y plantear y votar, debatir un proyecto de ley desde una perspectiva de parlamentarios y diputados y diputadas o senadores de la República. ¿Cómo ves también ese debate que se da muchas veces de lo que tiene que ver con un Estado laico y donde efectivamente no primen tanto ciertas visiones religiosas, a propósito de lo que decía el propio diputado Mirosevich en esta entrevista? Sí, primero un poco para mencionar lo que decís, y ahora, en Chile tenemos una ley de cuidados paliativos, pero esta ley no ha sido completamente implementada, no ha sido implementada en todos los hospitales del país, en todas las regiones del país.
Entonces aquí la pregunta que a mí me surge, naturalmente, es ¿por qué el gobierno está dándole urgencia a tramitar la eutanasia en lugar de destinar recursos públicos a implementar la ley de cuidados paliativos que ya tenemos y que así las personas puedan acceder a los cuidados paliativos? Porque no es una cuestión de que no existan, es una cuestión de que no se está pudiendo acceder por parte de las personas por el alto costo y porque no se tiene como una de las prioridades hacer que las personas puedan acceder a esto por el sistema público. Lo mismo surge, por ejemplo, en torno a las listas de espera, porque el gobierno no se está preocupando prioritariamente de reducir las listas de espera, pero eso ya es otro tema, lo dejo para después. Sí. Lo que decía también Isidora sobre la eutanasia y los casos que debería ser una cuestión extrema, bueno, lamentablemente en los países que se ha aprobado no es así. En Canadá tienen tasas altísimas de eutanasia, es la cuarta causa de muerte. O sea, no es una cuestión que después se empieza a ver como algo extremo, sino que a medida que vamos aprobando este tipo de prácticas, legalizándolas, las personas empiezan a verlo como algo positivo. Y en Chile pasa mucho que somos altamente legalistas y por lo mismo nos gusta, o sea, si algo se aprueba por la ley o si algo está legalizado, algo se transforma en bueno. Los comités de garantía, las visiones médicas no darían, valga la redundancia, garantías ahí, Constanza. Mira, eso depende mucho de cómo se formule. Pero existen países que España, Canadá, tienen estos comités también éticos de la misma naturaleza y no son muchas garantías, vale la redundancia. Y aparte, ¿qué pasa si esos comités se equivocan? Si se equivocan, se practica la eutanasia y después se dan cuenta que estaban equivocados. ¿Qué hacemos? O sea, la persona ya murió. Entonces yo igual creo que hay que tener un poco de ojo con ese tipo de comités que no son la panacea, no son una garantía absoluta de que todo va a resultar bien, sino que depende de muchos factores. Vuelvo un poco a lo que mencionabas antes, que los diputados legislen como con independencia de citando lo que decía Vlado Mirosevic de su religión. A ver, yo creo que de partida la eutanasia no tiene por qué tener argumentos religiosos. Yo creo que se puede defender perfectamente una postura pro vida desde el ateísmo incluso, y así hay muchísimos ejemplos en el mundo. O sea, hay muchas personas que están de acuerdo con defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural y no son creyentes en ningún tipo de religión. Entonces yo creo que eso se suele utilizar para tratar de invalidar un poco la postura del otro. Siempre nos dicen, no, pero que ustedes son fanáticos religiosos. No, yo creo que jamás he usado en un debate el argumento religioso para defender una postura pro vida. Entonces, está bien que lo remarque Vlado Mirosevic, pero yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no se necesita ser católico, no se necesita ser evangélico, budista, ni ningún tipo de religión para defender la vida. Es una cuestión de mera humanidad y todos los argumentos médicos, los argumentos científicos, filosóficos van en esa dirección. O sea, no es necesario, yo creo que por más de que el Estado sea laico, yo creo que ese concepto se ha desfigurado bastante, sí, porque el Estado es laico pero no laicista. El Estado es laico justamente porque admite que todas las personas tengamos libertad de conciencia, tengamos nuestra propia religión y vivamos nuestra vida acorde a esta religión. Y eso se tiene que permear también en todas nuestras actividades, o sea, en nuestro trabajo, votaciones, elecciones, permea nuestra visión de mundo y eso evidentemente que tiene una injerencia en la religión, pero insisto, no es necesario para defender la eutanasia, o sea, para estar en contra de la eutanasia o del aborto incluso, tener argumentos religiosos. Isidora, quedémonos un poquito también con ese factor, lo que de alguna manera en este tipo de temáticas suele estar presente en el debate y en la discusión. Yo citaba ahí a Vlado Mirosevic, pero en otras oportunidades, en otro tipo de proyectos también se ha citado obviamente el tema de el adscribir o no a cierta religión, en fin. No sé cómo lo ves tú. Sí, veo que igual, por más que no se quiera votar a favor como de lo que piensa tal religión, sí se sigue viendo. Yo no encuentro que sea positivo o bueno que un diputado o un senador que va a legislar para todos los chilenos vote por su perspectiva religiosa. Él no va solo la ley no va a ir solo para los religiosos o no, sino que va a ir para todos para igual. Entonces yo creo que uno igual tendría que no salirse de uno mismo, pero sí considerar que no todos pensamos igual por ese lado. Y hablando de la urgencia también del gobierno, es porque la encuesta es altísima, más del 70%, y tú al chileno que le preguntes está de acuerdo, porque hemos visto también de cerca lo doloroso que también es para las familias no tener más opciones. Yo creo que eso es.
no tener más opciones con un familiar que ya no se puede hacer nada, o que si bien no tiene los recursos, los medios. Yo enfatizo mucho que yo no quiero que se vea que es como una salida corta, o que no se va a hacer nada más, o que se van a aceptar más casos. Son casos específicos lo de la ley, y va a haber un comité de garantías que así lo va a ver caso a caso, y mientras respetemos la ley yo no creo que habría un problema. Es muy preocupante el caso de Canadá, que mueran más personas por eutanasia que por diabetes. Es muy preocupante, pero por lo mismo tenemos antecedentes en otros países para no hacer lo mismo, para tener una fiscalización correcta y seguir letra por letra la ley, el proyecto de ley. ¿Constanza también? Sí, bueno, con lo primero que mencionabas de que las personas que tienen o adscriben a alguna religión no deberían votar conforme a eso, yo creo que eso es tiránico. O sea, en Chile existe la libertad de conciencia, y una persona que fue electa para integrar el Congreso lo fue transparentando sus creencias también. O sea, existen partidos que tienen en su nombre el cristiano. Estoy pensando Partido Social Cristiano, la Democracia Cristiana. Entonces, querer desconocer que las personas tienen una creencia y que pueden votar conforme a eso, simplemente creo que está muy fuera de lugar, porque es desconocer que existe en Chile una libertad de conciencia, libertad de culto, y que todas las personas, independiente de la religión que tengan, pueden entrar al Congreso y votar conforme a su visión. Yo creo que no podemos prohibirle a una persona católica o no católica, da lo mismo la religión, que no podemos decirle que no puede considerar eso para votar porque está legislando para todos los chilenos, porque fue elegido justamente porque tiene una visión del mundo que concuerda con sus electores. Y ya después los electores verán si es que respetó los motivos por los que votaron por él. Pero estoy muy en desacuerdo que una persona, por pertenecer a una religión, tenga que dejar de lado esas creencias para poder ser parte del Congreso Nacional. Por otro lado, la encuesta, está bien, es un número alto, pero ¿se han planteado cómo se está haciendo la pregunta de la eutanasia? Porque cuando se plantea la pregunta en la encuesta, es muy inclinada hacia uno de los lados. O sea, está demostrado psicológicamente que la forma en que uno plantea las preguntas influye en la respuesta de las personas. Entonces, cuando las encuestas preguntan, prácticamente si uno está o a favor de la eutanasia o a favor de que una persona muera de dolor, obviamente que las personas van a contestar que están a favor de la eutanasia. Y eso explica el nivel tan alto de que existe una aprobación. Pero no quiere decir que todos los chilenos y chileno al que se le pregunte esté de acuerdo con la eutanasia. Eso es falso. Es falso por donde se le mire. Y yo creo que las personas, entendiendo cuáles son las alternativas a la eutanasia, que existen cuidados paliativos, que existen formas de tratar el dolor, no van a estar en un 70% de acuerdo con la eutanasia, sino que van a preferir que su familiar muera acompañado, muera sin dolor, con sedación, si es necesario, pero con su familia, con acompañamiento espiritual, psicológico, a que muera solo en una pieza con una inyección letal. Es una cuestión de humanidad básica. Isidora, ya casi para ir cerrando el panel, te dejo ahí espacio. Sí, primero yo no dije que se les prohíba opinar o ejercer su opinión, pero sí creo que un poco de sentido común, un poco sentido de lógica común, de sentido común, no querer retroceder en los derechos, no querer retroceder y avanzar hacia una vida digna. Y lo mismo, ¿quién tiene acceso a poder llegar a estar con los familiares sentados dignamente y lentamente, que muera de forma natural? ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Quién tiene acceso a los cuidados paliativos? Casi nadie. La realidad, pero tiene que ver con lo que decía Constanza también, de que no se ha avanzado legislativamente. Claro, no se ha avanzado y hay que avanzar en eso y ocupar la eutanasia como última opción. Pero se puede debatir los dos temas. Claro, se puede, obviamente, o sea, también esto no es como que vayan a matar a un montón de personas y que todos mueran. Nosotros no queremos la muerte de las personas, queremos un mejor vivir. Y en eso, que se use como medida extrema la eutanasia. Pero ¿quién tiene también el acceso a los debidos procesos, a los debidos procedimientos? Hacia ahí se debe avanzar, para que la mayoría de la población tenga acceso a estas medidas y después decidir o no sobre la eutanasia. Sí. Constanza,
¿crees tú que también, o sea, sabemos que hay una visión tuya particularmente en lo que tiene que ver con el proyecto de eutanasia, pero en lo que tiene que ver con el debate, que obviamente se tiene que dar, debatir en dos carriles, por un lado eutanasia y por otro lado cuidados paliativos? Lo que pasa es que los cuidados paliativos no necesitan debate porque ya es una ley aprobada Sí. en nuestro país. Lo que necesitan es el apoyo del gobierno para impulsar estas medidas en los hospitales públicos, por ejemplo. No ha llegado a todas las regiones de Chile porque no existe la voluntad política de que lleguen. Porque el debate ya se dio a nivel legislativo. Lo que se necesita es implementarlo. Y esa implementación es la que a mí me hace cuestionar cuál es el verdadero fin del gobierno. ¿Por qué ponen sus energías en la eutanasia y no ponen sus energías en implementar las medidas de cuidado paliativo, una ley que ya está aprobada, o en reducir las listas de espera, que es un problema esencial para los chilenos y que, claro, a mí me parece un poco frívolo estar discutiendo este tipo de medidas cuando la gente se muere en la lista de espera? O sea, le estamos diciendo, mire, ¿sabe qué? Que usted muera en la lista de espera no es mi prioridad. Mi prioridad es que usted pueda acceder a una muerte digna. Entonces, yo creo que ahí hay una gran falencia del gobierno y también de la voluntad política de avanzar en soluciones reales para los problemas de los chilenos del día a día. ¿Hay un tema de prioridades de por medio también, Isidora, a propósito de lo que dice Constanza? Yo creo que es un tema paso a paso. Si bien ya está implementada la ley de cuidados paliativos, aún no se implementa la ley de eutanasia. O sea, aún no se ha avanzado tampoco en la otra patita de esta ley. Sí. Y a propósito de lo que dice de las listas de espera, en cuanto a... Bueno, la lista de espera también es un contexto nacional y mundial. Fue la pandemia quien agravó y acrecentó las listas de espera, porque a nivel mundial se paralizó todo. Obviamente que iba a haber una gran alza en lista de espera y que se ha ido reduciendo. Pero eso no significa que muéranse en lista de espera, pero sí aplicaremos la eutanasia. Yo no veo punto de encuentro, sino que son contextos muy distintos. Les dejo los últimos minutitos para cerrar ideas, nos queda lo último. Sí, solo para concretar un poco la idea de las listas de espera. En Chile, está bien, hubo una pandemia que eso acrecentó evidentemente los números de personas que estaban en espera de operaciones, de atenciones médicas, pero ya se han normalizado los números, o sea, se ha normalizado el acceso a la salud, y hace tiempo ya. Tú dices a los números pre-pandemia. No a los números, sino que todas las prestaciones de salud pre-pandemia se han normalizado. Ya. Porque durante la pandemia no entiendo. se practicaban ciertas operaciones electivas, etcétera. Ya se normalizó ese acceso y aún así los números son peores que el nivel pre-pandemia, habiendo aumentado el presupuesto del Ministerio de Salud en números, o sea, se incrementó en gran porcentaje y aún así eso no se ha traducido en mayor eficiencia en el acceso a la salud por parte de las personas. Entonces, también tiene que ver con una falta de eficiencia por parte del Estado para poder hacer las prestaciones necesarias a las personas y que en eso deberían estar nuestras fuerzas ahora. Nosotros cuando tenemos un Estado es necesario enfocarnos en qué es lo que nos parece más importante, porque somos incapaces de hacerlo todo. Ningún gobierno es capaz de hacerlo todo y por lo tanto cuando se empiezan a ver cuáles son las prioridades del gobierno, vemos que en realidad le están poniendo suma urgencia a proyectos de ley de eutanasia y aborto y en salud las listas de espera crecen, el acceso a las prestaciones de salud no es mayor a medida que se aumenta el presupuesto, los cuidados paliativos no se han implementado en todo el país, entonces es una cuestión, yo creo que es fundamental ver cuáles son las prioridades y el actuar del gobierno en este sentido. Isidora, ahora sí, para cerrar, nos queda lo último. Sí, para cerrar, yo no creo que la prioridad del gobierno no esté en la salud. Lo ha estado y también se ha visto reflejado en la implementación del copago cero, en la alza de afiliados a FONASA. Si bien yo creo que es súper fácil decir que 2 años paralizada la salud y grandes operaciones, va a haber unos estragos, no solo de que ahora están implementadas, o sea, que ahora están abiertas como las consultas médicas, sino que hay un estrago y hay un gran grupo humano esperando y por consecuencia muchos problemas secundarios y de regularización para que estos mismos se puedan atender. Y que sí se ha ido bajando la lista de espera y así va a seguir pasando lo que queda de gobierno. No me queda más que agradecerles a quienes nos han acompañado el día de hoy. Constanza Schneider, investigadora del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública y presidenta de Siempre por la Vida, e Isidora Abarca, secretaria de Educación de la Juventud PPD y secretaria de Organizaciones también de este partido. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación.